Este libro se reeditó varias veces. Yo tengo una antigua edición. Todo lo de Sara Gallardo es increíble, pero bueno, mi preferencia está puesta en Eise Juaz, quizá el libro más extraño en cuanto al estilo y el cruce de géneros que hace ahí Sara Gallardo. Una escritora increíble, muy singular, ¿no? En varias cuestiones. El uso que hace ahí del lenguaje en Eise Juaz es, creo que es único en Argentina. Mi hija más grande se llama Sara, por Sara Gallardo. Acá hay algunos relatos muy interesantes de César Sodero, con una mirada muy particular desde su lugar de origen y una forma de narrar. César es cineasta, es director, y se combina esa forma de mirar como con una cámara. Hay algunos relatos muy, muy interesantes a nivel de armado de la estructura narrativa y muy intensos. Hay algunos cuentos muy intensos. Este es el segundo libro de César, su segundo libro de cuentos. Esto es una reedición de la primera novela de Daniel Moyano, Una luz muy lejana. Por supuesto, yo tengo la vieja edición de una editorial de Córdoba. Esto también es una editorial de Córdoba, actual. Y este libro es muy importante para mí, porque es quizá el primer libro donde yo leí que se nombraba a Córdoba, pero no con un carácter romantizado, sino que ahí los espacios están en función de unos personajes marginales que son los personajes, digamos, que el primer peronismo trajo a las megalópolis a trabajar a la industria en Córdoba, y ese es el universo que trabaja Moyano, mezclando sus lecturas, supongo yo, ¿no?, de Pavese, con ciertos climas a veces kafkianos que se notan todavía aquí, que están por supuesto en sus cuentos, pero que se denotan aquí en esta novela con este título hermoso, ¿no?, Una luz muy lejana. Este libro para mí fue muy importante cuando lo descubrí en mi adolescencia, sobre todo por eso que señalaba antes, esto de, bueno, mencionar los espacios desde otro lugar, que para mí fue una influencia. Este es el primer libro de cuentos que hicimos acá con Alto Pogo. Yo ya había publicado 3 libros de cuentos antes. Obviamente que tienen una continuidad y obviamente que se repiten algunas temáticas y ciertas formas de contar esas temáticas. Pero en este libro hay algunos cuentos como de transición, como yo trabajo con cierta inmediatez, hay algunos cuentos de mi traslado a
a vivir a las sierras, a Valle Hermoso. Y hay como un juego ahí entre espacios, entre personajes que están mudando sus experiencias y sus vínculos y sus relaciones. Y luego, posteriormente, de Nadie extrañaba la luz, el libro de cuentos, hicimos en Alto Pogo esta novela breve que estamos presentando ahora, que es Tus amigos quieren que vuelvas. Y que acá sí el espacio es las sierras y es una pareja que trata de adaptarse a ese espacio, a esas nuevas contingencias y que está, bueno, huyendo, escapando de algunas cuestiones en Córdoba. Es una novela especial, obviamente que por la forma en que yo trabajo hay como una unidad de tiempo y de espacio que es un poco mi oficio de narrador de cuentos. Pero de todas formas, en una estructura más novelística, aparece una serie de circunstancias que se van encadenando y que generan cierto dispositivo más expansivo respecto a lo que normalmente yo trabajo, que es 2 o 3 personajes y la confluencia. Pero hay una serie de circunstancias que me permitían pensar en un texto más largo. Nunca va a ser del todo largo porque mi estilo busca cierta austeridad en el uso del lenguaje y, en ciertos sentidos, pensar más en el silencio que en la exuberancia de la palabra. Y bueno, mis personajes se expresan por necesidad y eso se nota en ese límite a lo discursivo. Es un poco mi estilo de narrar y de pensar en algunas historias. Y respecto a por qué escribir o por qué continuar escribiendo. Bueno, la verdad que con el paso del tiempo cada vez tengo una respuesta menos sólida sobre ese aspecto. Lo más fácil sería decir que ya lo sé hacer. Y como tantas cosas, quizás ya no dejaría de hacerlo. Quizás lo más romántico sería pensar que no puedo dejar de hacerlo. Eso es una respuesta más. Pero bueno, siempre me va a gustar contar algo. Y me parece que hay un placer en la construcción de historias y en el armado y en el ensamblado. Y bueno, algunas veces lo he expresado cuando se conjuntan espacios y circunstancias. Y esa es la parte más placentera. Después viene el trabajo de la escritura, que es más de oficio y cierta recurrencia más de aspectos técnicos. Pero bueno, hay un momento, no digo epifánico, pero hay un momento en la composición, sobre todo en el origen y en esta conjunción de ideas, que es como un chispazo así de gozo que a mí me sigue gustando. Y además, bueno, supongo que producir en el lector, en el posible lector, algún tipo de sensación también supone alguna satisfacción. Bueno, por varias cuestiones me parece que sigo escribiendo.